Amados, hoy día, viendo la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, estamos en el capítulo 1 y vamos a ver de los versículos 15 al 23. Y vamos a cubrir los temas de la esperanza, las riquezas de la herencia y el poder de Dios. Empezamos con el versículo 15. Y antes de comenzar, si pudiéramos cerrar los ojos y encomendar esta clase al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos delante de ti, Espíritu Santo, pidiendo que nos des espíritu de revelación, conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios para todos nosotros. Y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos el versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí deja patente el apóstol Pablo lo que él y otros apóstoles escribían. La verdad que la fe tiene una íntima relación con el amor. Así, en Gálatas 5:6, Pablo nos dice que en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. Ahí hay una clara mención a que la fe genuina va acompañada de obra. Y esta opera por el amor ágape, de 1 Corintios 13. Así, no solo una serie de conocimientos o un simple sentimiento, además de ir unida a la obediencia, como aparece en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 5, y en Romanos 6:16, que la fe genuina se expresa con obras del amor ágape. Y la pregunta que al respecto nos hace el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14 de su epístola, donde se nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará
si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. O sea, obras concretas, observables por cualquiera, fruto de la fe que obra por el amor ágape, el amor de Dios en los corazones de los que actúan conforme a las características del corazón de Jesús. Y esto operará en el orden de Dios, porque Dios tiene un orden para todo, como aparece en las Escrituras que leemos en Gálatas 6, versículos 2, 9 y 10, que nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Y seguimos con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. En el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto no solamente indica el corazón pastoral de Pablo, sino que también escribe que sus oraciones son dirigidas a Dios con un alto propósito para estos nuevos convertidos. Y que dice en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cosas muy importantes para enfrentar la vida y sus desafíos en conformidad a la voluntad de Dios, y por tanto en un proceso que nos lleva a crecer en el temor de Dios al tomar decisiones de vida que sean agradables a nuestro Padre Celestial y que nos lleven a una mayor y creciente dependencia de Él en todos los aspectos de la vida. El versículo 18 dice: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Lo cual es una alusión a la venida de Cristo a buscar a su iglesia y reunirse con ella en el aire. Esperanza que alude al arrebatamiento, algo que está siempre presente en las epístolas paulinas,
como la esperanza bendita en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros, como creyentes apartados para el Señor, como también dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso aparece en Colosenses 1, 27. Ahí está otro aspecto de la esperanza en la vida de los creyentes, los santos, nosotros que somos de Cristo. Enseguida, Pablo escribe algo que es asombroso respecto de nuestra herencia. En el versículo 19 dice: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? El poder de Dios que mencionó Jesús para con nosotros. Cuando dijo: de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores allá hará, porque yo voy al Padre. Eso aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Ese poder al que aludió Jesús en el libro de Hechos 1:8, cuando le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Conforme a estas escrituras, esta realidad maravillosa es parte de la herencia con la cual podemos actuar para hacer la obra de Dios. Enseguida, Pablo pasa a dar ejemplos de lo que realizó en la vida de Cristo. En el versículo 20 dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Ese poder de Dios es lo que operó en la resurrección de Jesús y el que lo llevó a la diestra del Padre en gloria. O sea, una clase de poder que asombrosamente está disponible para nosotros, los creyentes, que entonces podemos declarar junto a Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
como dice en Filipenses 4:13. Pues nada hay imposible para Dios, como dice Lucas 1:37. Entonces, con esta herencia podemos también heredar autoridad y dominio sobre el diablo y todos sus agentes de maldad. Escribe Pablo en el versículo 21 de la epístola a los Efesios, capítulo 1. Sobre todo principado y potestad, y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este poder para actuar con la autoridad dada por Jesús a su iglesia es la que permite llevar el Evangelio a todas las naciones, a hacer discípulos de Cristo y ejecutar la obra de Dios, aún enfrentando al mundo del maligno y a Satanás mismo con todos sus agentes del reino de tinieblas. Así, estas escrituras en Efesios concuerdan plenamente con lo que mandó Jesucristo a su iglesia cuando le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso nos dijo en Mateo 28, de los versículos 18 al 20. De hecho, todos nosotros que somos de la fe de Jesús, somos designados los santos del Altísimo por el profeta Daniel. Y estamos comandados a actuar haciendo la obra de Dios, tanto en este siglo presente como en el reino milenial. En el milenio vamos a estar reinando y gobernando con el Señor. Por esto sería inconsistente que un santo del Altísimo solamente circunscriba su caminar a asistir a reuniones de la iglesia los días domingo y jueves, y no sea activo participante de la obra del Evangelio. Es simplemente inconcebible que un miembro de la iglesia permanezca sentado en vez de actuar con diligencia y esfuerzo haciendo la voluntad de Dios, tal como lo hicieron los creyentes en la iglesia primitiva.
en obediencia a las palabras de Jesús y a las enseñanzas de los apóstoles. El apóstol Pedro nos escribió: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso aparece en 1 de Pedro 2, versículo 9. A la luz de todas estas escrituras, podemos comprender que en el cuerpo de Cristo, su iglesia, de la cual somos miembros, no queda espacio para personas indolentes, indiferentes, pasivas, desidiosas, sino que lo contrario, personas activas, diligentes, esforzadas, proactivas, creativas en su obediencia a las palabras de Jesús y sus apóstoles. Obviamente hay excepciones, y las únicas excepciones que podemos pensar son aquellas personas que están postradas en cama por alguna enfermedad o accidente, e incluso aquellos que han sido fieles, pero que han llegado a una edad muy avanzada que les impide accionar como lo hacían antes. Y terminamos con el texto en la epístola a los Efesios del capítulo 1, leyendo los versículos 22 y 23, que nos dicen: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es de la máxima necesidad que los creyentes comprendan a cabalidad esta importancia que el Señor le da a su iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su iglesia es la agencia en la tierra diseñada y empoderada por Dios para que el Espíritu Santo manifieste el poder del Altísimo a través de los santos del Altísimo. Y como veremos más adelante en la epístola, la iglesia ha sido diseñada por Jesucristo con un orden específico, a fin de que los santos puedan cumplir el alto llamado en sus vidas y que sean equipados para la obra del Señor, para que sean alentados, para que sean discipulados, para que en ocasiones sean exhortados para la obra del Señor. Es muy importante entender que es para Dios la opción
que entrega a los creyentes para crecer en el carácter de Cristo, siendo parte activa, integral, comprometida de la Iglesia en la cual el Señor nos ha puesto como miembros. Y Él tiene un orden. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 del libro de Efesios. Por ahora, llegamos hasta aquí. Cuán precioso es esto que Dios nos tiene, la esperanza que tenemos nosotros de que Jesucristo venga por su iglesia en cualquier momento, como es descrito en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses y en Primera de Corintios 15 por el apóstol Pablo. Un evento que esperamos y puede ocurrir en cualquier instante. Esa es nuestra gran esperanza. También las riquezas de la herencia en Cristo. Y el poder de Dios, que es entregado a nuestras vidas por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser testigos de Jesucristo a esta generación en todas las naciones. Y poder que vamos a operar también con cuerpo glorificado en el reino del milenio, 1000 años reinando y gobernando con Cristo aquí en la tierra, restaurando toda la destrucción en la naturaleza, restaurando todas las cosas a la voluntad de Dios, similar al jardín del Edén. Así nosotros vamos a estar en esta tierra. Es realmente asombroso que a todos nosotros el Señor imparta de su poder. Y nosotros, como dice precisamente el apóstol Pablo en su epístola, que es considerada una de las dos más antiguas del apóstol Pablo, o es Gálatas, que vamos a leer ahora, o es Primera de Tesalonicenses. Una de esas dos son las que escribió alrededor del año 50. Y nosotros podemos, junto con él, confesar. Esto aparece en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué precioso!
Amados, esta herencia es la realidad pura, la realidad plenamente real para nuestras vidas. Así lo declara en la epístola a los Efesios, capítulo 1. Seguimos, amados, la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén.